Señores, buenos días. Muchas gracias por visitar este canal. Si es tu primera vez, realmente yo aprecio el tiempo que tú me estás brindando en este momento. El tópico que yo voy a conversar contigo es sobre el origen de la composición social, pero también étnico-racial en muchas de las naciones de América Latina y el Caribe, mayormente cuando hablamos de República Dominicana, Puerto Rico y Cuba. No cabe duda que para tú de una forma u otra analizar cuál es el origen de la composición social y étnica de cualquier nación post-esclavista en América Latina y en el Caribe, siempre es bueno tú conocer cuáles fueron los actores principales. Por ese lado, tenemos que hablar de España, tenemos que hablar también de los territorios colonizados cuando se habla de la tierra del Nuevo Mundo, pero también tenemos que hablar del sistema cuando se habla de África. Claro, para este tipo de trabajo yo voy a tratar de ser una especie de preámbulo, porque yo siempre he creído que de la única forma que tú puedes entender un poquito cuál es el origen de la composición social, pero también étnico-racial, de una gran mayoría de las naciones de América Latina y el Caribe, entendiendo mayormente lo que es la historia de España en la época de la colonización, pero también entendiendo un poquito lo que son el comportamiento tribal, tanto de las mayorías de los grupos étnico-africanos, pero también de los diferentes tribus o la población indígena, no importa el territorio del cual estemos hablando en la tierra del Nuevo Mundo. Para este tipo de trabajo, yo simplemente me voy a concentrar en los primeros momentos, a hablar un poquito sobre la historia de España para tener una idea de cuál es el origen de la composición social y étnica de muchas naciones que eran parte de las colonias españolas durante la colonización y lo que es la conquista del territorio del Nuevo Mundo. Claro, es posible que algunos oyentes lleguen al final de este trabajo con la impresión de que el pueblo dominicano ha fracasado porque a acercarse a los 500 años de vida como sociedad occidental, realmente no ha podido organizarse según los esquemas de esta sociedad moderna. Yo siempre me he preguntado, si tú quieres saber cuál es el origen de esa gran discrepancia que existe en las diferentes clases económicas en todas las naciones post-esclavistas, tú tienes que conocer las diferencias sociales que existían en España antes y después del descubrimiento, pero también esa enorme influencia y protagonismo económico que la España tuvo durante el proceso de colonización. Yo soy de lo que pienso que sería una conclusión errónea, pues lo que ha fracasado no ha sido el pueblo dominicano, pero tampoco ha fracasado el pueblo cubano o el pueblo puertorriqueño, y por qué no, muchas de esas naciones, las cuales son en este momento ex colonia de España. Hay algo que hay que entender. Lo que ha fracasado ha sido el sistema en que han vivido estas naciones. La sociedad europea de la España era parte cuando descubrió en el 1492, había perdido sus formas económicas y sociales al quedar liquidado al Imperio Romano y se reorganizó de una manera lenta y trabajosamente dentro de la forma de lo que hoy llamamos, tal vez de manera burda o absurda, el sistema feudal. De ese mismo sistema iba a surgir un nuevo tipo de sociedad, cuyo centro de autoridad económica y social serían las burguesías locales. España, que precisamente durante todos los siglos del feudalismo se mantuvo en guerra constante contra los árabes. En los tiempos feudales, en un estado de tensión militar constante, España salió de la Baja Media y entró en la etapa moderna, regida en un orden económico y social dominado mayormente por la nobleza guerrera, latifundista y ganadera, no por una burguesía. España no era un país unido
según las conclusiones que llega el ex profesor Juan Bosch. Era la suma, pero no la integración de dos reinos, el de Castilla y el de Aragón. Y cada uno tenía su rey. El primero a Isabel la Católica y el segundo Fernando V. Y de esos dos reinos, el que descubrió y conquistó y organizó según su imagen y semejanza fue el reino de Castilla. Tal vez, punto esto, fue así que en los primeros 35 años después del descubrimiento de la tierra del Nuevo, podían ir a América los castellanos, los aragoneses, entre los que se hallaban los catalanes, los valencianos y esas reales, es decir, por favor especial del monarca, pues en lo que tocaba a la tierra del Nuevo Mundo, lo que hoy es el continente americano, los súbditos del reino de Aragón era igual como si fueran extranjeros. Claro, yo estoy haciendo este tipo de preámbulo como una forma de entender el origen de la composición social y étnica de las colonias españolas en la tierra del Nuevo Mundo. Claro, yo soy de lo que pienso que si tú quieres conocer un poquito más sobre este origen, yo te recomiendo que tú leas el libro La composición social del pueblo dominicano, del conocido y fallecido escritor dominicano Juan Bosch. Si tú deseas conocer de una manera mucho más profunda sobre el origen de dicha composición social del pueblo dominicano, según las palabras y los criterios y los análisis históricos del presidente fallecido Juan Bosch. Claro, para este tipo de trabajo, ahora vamos a entrar en lo que es el fondo del tópico a considerar en este tipo de video, que es una de las razones por las cuales ustedes están mirando este tipo de contenido, pero como una especie de preámbulo, sentando las bases para este tipo de trabajo. Realmente yo tuve que tener la opción de tener que hablar un poquito de España. El conquistador español provenía de una Europa que marcaba por su rígida sociedad estamental, donde quienes no poseían bienes y riquezas tenían muy pocas posibilidades de modificar su situación social. Los protagonistas europeos del proceso de conquista provenían mayormente o fundamentalmente de la península ibérica, en especial del centro y la parte sur de España. Las regiones que más hombres aportaron al Nuevo Mundo durante el siglo XVI fueron Andalucía, Castilla. El Nuevo Mundo brindó a muchos campesinos, labradores y villanos, habitantes de la villa, artesanos y, en menor medida, nobles empobrecidos, los hidalgos, la ilusión de superar su condición y acceder a los privilegios que en Europa estaban reservados a la nobleza. Grupos de personas los cuales estaban dedicados a la agricultura y se agrupaban en aldeas que no superaban los 1000 habitantes. Pocos de estos campesinos abandonaron su poblado para integrarse a las tripulaciones de los barcos mercantes o de los viajes ultramarinos que se iniciaron en el siglo XV. Por el contrario, las travesías de los barcos italianos, portugueses y españoles apenas involucrarían a un puñado de 150.000 personas en esta misma época. Nadie puede dudar que la situación de España a final del siglo XV fue de una gran bonanza, puesto que en este tiempo se generó la colonización de los pueblos americanos y además suscitaron hechos como la expulsión de los judíos, así como también de los moros que habían permanecido por muchos años en Europa. Las clases sociales en la época imperial de España estaban divididas entre la nobleza, los hidalgos, los letrados, el clero, el alto clero, tales como los cardenales, los obispos, los abades, etc. Constituía el segundo estamento.
Gozaban de privilegios como la exención de tributo y de un amplio poder en el terreno político, tomando en cuenta el papel que ejercía la religión en el conjunto de la sociedad. Era un estamento muy influyente, que se valía del bajo clero, párrafo o cura, para brindar un apoyo espiritual al Estado llano y así mantener la fidelidad del pueblo. Una mentalidad religiosa de los colonizadores en la Europa de aquella época. La religión es solo un tipo de comunidad espiritual más o menos profunda, la cual consiste más o menos análogo, que se celebra en el nacimiento y a la muerte de cada uno, o en las ceremonias cotidianas del culto. Hay que tener en cuenta que el cristianismo tiene un peso específico enorme para todo tipo de sociedad y de vida en Europa. En otras palabras, la actividad económica, política y artística, filosófica, discurre a través de las religiones. Otro grupo como el pueblo. Dentro del concepto del pueblo habían varias categorías. Estaban los pecheros, o gente que pagaban impuestos, pechos. Los cristianos viejos, vanidosos de su origen, muchos con tierras agrícolas. Los artesanos o menestrales, dedicados a diversos oficios y a artes mecánicas. Estaban también los albañiles, los centeros, los herreros, los carpinteros, los tejedores, etc. Agrupado en gremios con sus tres categorías: aprendices, oficiales y maestros. Luego estaban los obreros y jornaleros, dedicados a las labores del campo, trabajando de hora al día a sueldo o jornada. Después también existían las órdenes religiosas, la clase ínfima, los moricos, los esclavos, y por qué no, hablemos de los últimos, que eran los extranjeros. En esa época hubo esclavos en España, se supone que unos 100.000. La mayor parte eran cautivos de la guerra con los infieles y otra parte menos eran negros, comprados en el mercado de esclavos de Portugal, procediente de las costas africanas. El trato que recibían no era duro, pues la ley lo protegía del maltrato de los dueños. Sus labores eran diversas, en las cuales estaban portuaria, doméstica o en galera. Los hijos de una esclava adquirían la condición de esclava de su madre. Claro, cuando se habla de esa división de clase dentro de España y llegan al Nuevo Mundo, tenemos que hablar del sistema de casta como una forma de entender un poquito lo que es la división de clase, pero también la división partiendo de las diferencias en el color de piel en los nuevos territorios colonizados por España. No cabe duda que cuando se habla del sistema de casta en la tierra del Nuevo Mundo controlado por España, los castas fueron el resultado de las mezclas raciales que en la Nueva España se dieron al pasar del tiempo. De esto surge una clasificación que se debía a la mezcla de españoles, indígenas y, ¿por qué no?, hablemos de africanos. Algo que debemos destacar: la sociedad española del siglo XVI era una típica sociedad de antiguo régimen, con estamentos privilegiados en los cuales estaba el clero y la nobleza, y otro grupo muy heterogéneo, y un gran estamento no privilegiado, con grandes diferencias económicas internas, pero sujeto en lo conjunto a los intereses de los estamentos privilegiados. Cuando se habla de las diferentes clases sociales en la Nueva España, o en las regiones o en los territorios colonizados por España, tenemos que hablar de la clase que tenía una mayor jerarquía. Por ese lado tenemos que hablar de los españoles peninsulares, los cuales tenían el control del gobierno. Los altos cargos eclesiásticos y de negocios fueron exclusivos la mayor parte del tiempo de este grupo. También estaban los criollos. Estos fueron hijos de españoles nacidos en América y muy a pesar de ser hijos de peninsulares, y aunque tuvieron facilidades para el comercio y en la iglesia y la maquinaria mercantil que movía el virreinato
tenían los mejores puestos. Después a la población indígena era la gran base poblacional de América en los primeros tiempos y por lo tanto era la base del sistema económico, principalmente en el virreinato de la Nueva España. Los blancos ocupaban los puestos privilegiados en la estructura política y económica, mientras que los indios tenían que trabajar y pagar tributo a la corona. Los esclavos negros solo vivían para trabajar. Nadie duda que la explotación de esta fuerza de trabajo era el principal objetivo de los colonizadores. Que una persona fuera de una casta u otra en realidad no añadía ni quitaba derechos. Más bien, la posición económica y social era lo más determinante. Los mestizos estaban en posiciones intermedias, no tenían que pagar el tributo de los indios, ni eran esclavos como los negros, pero tampoco tenían los privilegios de los españoles. Las castas fueron el resultado de las mezclas raciales que en la Nueva España se dieron con el paso del tiempo. De esto surge una clasificación que se daba a la mezcla de españoles, indígenas y africanos. Algo que debemos destacar: la sociedad española del siglo XVI era una típica sociedad del antiguo régimen. Otro elemento a considerar es que la economía española del siglo XV conservó en la estructura señorial como un objetivo de obtener materia prima para intercambiar por productos manufacturados. Esta condición no le permitió iniciar el proceso de modernización capitalista y de desarrollo industrial que había iniciado Inglaterra. En pocas palabras, España carecía de una burguesía dominante, lo cual fue un factor que marcó la composición social y las diferencias económicas de muchas naciones del Caribe, en la cual muchas colonias españolas, sus habitantes tenían niveles de pobreza y con otras élites, ya sean francesas, portuguesas o inglesas. No que nadie duda también que la composición social y étnica de algunas de las islas del Caribe fue el producto de las diferencias de los diferentes grupos étnicos y clases sociales, siendo los españoles el grupo étnico con mayor protagonismo en el proceso de colonización de la isla de la Española, Cuba y Puerto Rico, donde impusieron el idioma castellano, las clases sociales, el sistema económico, pero también las creencias religiosas católicas, muchas veces a través de la asimilación forzosa, la indoctrinación religiosa y, ¿por qué no?, en un proceso de evangelización, pero sobre todo en el uso de la fuerza. La práctica de los frailes españoles y portugueses en las islas caribeñas fue la de satanizar todo lo que sea expresión del pueblo esclavizado, no representada en las costumbres y usanzas europeas, sobre todo las españolas. Los frailes satanizaban la música afro o afrocaribeña o antillana, no por ser inspirada por Satán, sino porque no representaba la identidad española en la tierra del Nuevo Mundo, sino por todo lo contrario, representaba lo que los españoles de la época querían destruir en América, cualquier tipo de identidad africana o autóctona de la población indígena en la tierra del Nuevo Mundo. La sociedad integra con mayor facilidad los valores socioculturales de la clase dominante y la composición social y étnica en el Caribe fue resultado de estos valores, por lo cual algunos historiadores lo ven como una imposición cultural por la clase esclavista de la época. La sociedad hispano-caribeña de la época colonial se divide en castas o estamentos que se distinguen entre sí básicamente por el color de la piel. Diferencias que perpetúan el privilegio para unos pocos, especialmente cuando hablamos de los descendientes de los colonizadores blancos en detrimento de la población esclava negra y, ¿por qué no?,
cuando hablamos de la población indígena. Existen tres estamentos bien definidos: el de los blancos, el de los mulatos y, ¿por qué no?, el de los negros, que, aunque permiten cierto grado de movilidad vertical dentro de un mismo estamento, los blancos, ricos o pobres, eran considerados superiores, mientras que el mulato era un malnacido que no solamente por el hijo del pecado, sino además por ser descendiente de esclavos. El último eslabón era simplemente la cadena. Un elemento que contribuyó a la aceptación social de la actitud racial en la isla española fue la distribución desigual de las riquezas, el trabajo y la raza. Mayor poder político y económico estaban en manos de los españoles procedentes de España. Junto a ellos, pero con menor influencia política, estaban los criollos, españoles nacidos en la isla española, que generalmente eran latifundistas y tenían pleno acceso a la educación. En el estrato medio, casi siempre artesanos o pequeños propietarios de tierra, estaban los mestizos. Esto era una mezcla de indígena y español. En escalas descendientes había un gran número de otras castas o mezclas raciales: mulatos, negro y español, zambos, negro e indígena. Al final, solo quedan los que hacían los trabajos más duros en las minas y la agricultura. Estaban los esclavos africanos, pero también sus descendientes. Esta desigualdad en las riquezas entre las diferentes razas creó divisiones sociales entre las mismas clases sociales, creando preferencia entre una raza y otra. La mujer, para obtener una mejor posición social y económica en la clase élite de la época, influenciada por la relación que existía entre la riqueza y el color de piel, a la hora de escoger pareja, prefería mayormente a los blancos ricos, quienes se consideraban como superiores. La mujer criolla de piel blanca tenía como preferencia a los españoles procedentes de España por su poder económico y político, en detrimento de los españoles criollos. La mujer mulata de piel clara tenía preferencia por el español criollo de raza blanca. La mujer negra tenía preferencia por el mulato de piel clara, porque tenía una mayor posición social en comparación al negro esclavo. Este estilo de preferencia también se extendió entre los zambos y los negros, donde el color de la piel de los negros esclavos se convirtió en un factor negativo a la hora de elegir pareja, dado la baja posición que ocupaban en la sociedad colonial. La relación que existe entre el color de piel y la posición económica de las personas, nadie lo duda, todavía es parte de la cultura en algunas de las islas del Caribe a la hora de escoger pareja. En República Dominicana y en otras islas del Caribe sigue prevaleciendo hasta la fecha el mismo patrón de conducta mental que asocia la raza blanca con la riqueza y la superioridad y el poder, en perjuicio de la raza negra, la cual solo se mira como un sinónimo de pobreza, pero también de estupidez. Esta mezcla marca una diferencia fundamental en la relación entre grupos étnicos en estos países. Y muchas naciones latinoamericanas afirman con orgullo, que no son racistas. Sin embargo, la mentalidad hispanista o europea, que privilegia los valores, costumbres y tipos fisonómicos caucásicos, ha mirado con desprecio las tradiciones africanas y la población de piel oscura. Nadie puede dudar que cuando tú observas las características de las clases sociales en todas las naciones post-esclavistas del Nuevo Mundo, tú puedes concluir que los blancos ocupan la jerarquía mucho más alta de posición social y posición y oportunidad de alcanzar riqueza que la población mestiza, los mulatos, y por qué no, hablemos de la población indígena. Y por último, tenemos que hablar de la población negra.
quienes socialmente ocupan la posición mucho más baja en este esquema social, lo cual deja entrever la enorme influencia que 500 años después tiene el sistema de casta en la conciencia colectiva de muchas naciones latinoamericanas en este momento. Uno quiere aceptarlo, ¿no? Todavía en este momento todos podemos ver, observar y sentir la enorme influencia que tuvo España, pero también esa división social de la España medieval, la cual de una forma u otra impactó lo que son las divisiones de clase en su colonia. Razones por las cuales, cuando tú analizas cuál es el origen de las diferentes clases sociales en todas las naciones de América Latina y el Caribe, pero mayormente de República Dominicana, Puerto Rico y, por qué no, Cuba, nosotros tenemos que llegar a la conclusión que la condición social, política y económica de España, pero también el nivel educativo y el avance de lo que la burguesía española fue un factor que determinó lo que son los niveles, pero también el poder que la burguesía tiene en todas las colonias de América Latina y el Caribe, lo cual afectó el crecimiento económico, pero también el avance de cualquier tipo de cultura donde España fue el factor más determinante. Señores, yo no le quito tiempo con este tipo de trabajo. Si ustedes creen que les sirvió de algún tipo de utilidad, por favor, suscríbanse a este canal, hagan todos sus comentarios, pero sobre todo, toquen la campana y denle me gusta. Por ese lado, realmente yo espero que ustedes pasen un grandioso día.